Amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Amén. Hasta ahí vamos a leer. Amén. No sé, aquí estamos viendo, ¿verdad?, que Nicodemo era un maestro. Era un maestro, y cuando Jesús le dice que le es necesario nacer de nuevo, él no entendía, a pesar de que era un maestro y tenía mucho conocimiento, porque sabemos que, ¿verdad?, que los judíos estudiaban mucho la palabra de Dios y tenían mucho conocimiento, pero él no entendía de lo que le estaba hablando Jesús. Entonces ahora hay muchos maestros, ¿verdad?, que se saben la Biblia al derecho y al revés, pero como la Biblia no es un libro, la Biblia no es algo que tiene una sola interpretación, sino que tiene varias interpretaciones, porque como la Biblia, la palabra de Dios, es espíritu, ¿verdad?, y nos habla siempre conforme a nuestra necesidad. Entonces, cuando Jesús le estaba hablando le habla de dos nacimientos, no de uno solo. Y el primero de ellos, pues es muy conocido, ¿verdad? La mayoría de nosotros sabemos cuál es el primer nacimiento. Amén. ¿A alguien le gustaría opinar acerca de eso? ¿De cuál es el primer nacimiento? El natural. Amén. El natural. No, porque Jesús le dice: el que no naciere de agua y del Espíritu. Ah, perdón, pensé que estabas hablando del ser humano, el natural, y después uno nace nuevo el Espíritu con Jesús. Ok, never mind. ¿Amén? ¿Alguien más? Amén. Amén. Digamos que nacer de nuevo es como antes Jesús le mencionaba a Nicodemo, que era del Espíritu. El que no nace del Espíritu, que no deja el viejo hombre. Todos tenemos, por ejemplo, el viejo hombre lo llamamos como la naturaleza adámica con la que nosotros nacemos, que es todo lo contrario del Espíritu, que también nacemos con parte del Espíritu, pero es más a lo que nos inclinamos, es más a la cosa de la carne que a las cosas del Espíritu. Digamos que el nacer de nuevo tiene que nacer del Espíritu, y nacemos del Espíritu cuando venimos a los pies de Cristo y dejamos que Él deje, que nosotros permitamos que Él deje, que nosotros le demos el permiso para que Él actúe, para que así podamos dejar que podamos nacer de nuevo. Amén. Ok. Vamos a ver, hay dos nacimientos, ¿verdad? Dice uno: el que no naciere de agua, ese es uno. Y el que no naciere del Espíritu, ese es otro. ¿Amén? ¿Alguien más que tiene otra opinión de esto o quieren que continúe? Bueno, vamos a continuar entonces. Amén.
Bueno, vamos a ir para esto, vamos a ir al libro de Romanos 6:3. Amén. Y la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 6, verso 3 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Y el verso 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos haciendo un compromiso con Dios, ¿verdad? Es el compromiso de empezar una vida nueva, una vida diferente, y eso se hace a través del bautismo de las aguas. Cuando nosotros, ¿verdad?, estamos enterrando, cuando nosotros nos bautizamos, enterramos al viejo hombre y volvemos a nacer, porque es donde dice que Dios, ¿verdad?, deja nuestros pecados en lo profundo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Ahí se acabó, es como si morimos y volvemos a nacer. Está naciendo una nueva persona, una nueva criatura. También vamos a ir al libro de Colosenses 2:12. ¿Alguien que lo quiera leer? 2:12 al 14. Colosenses. Colosenses 2:12, hermana. Sí, hermana, 2:12 al 14. No puedo leer. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Amén, hermana, gracias. Vemos que aquí vuelve a hablar otra vez de sepultar. Es como si nosotros morimos y volvemos a resucitar con Él, ¿verdad? Dice sepultados con Él en el bautismo. Ahí va a morir otra vez el viejo hombre, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros estando en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos de todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Porque sabemos que había un acta en contra de nosotros que nos acusaba, ¿verdad? Y cuando nosotros aceptamos el bautismo, nosotros recibimos el perdón de Dios y esa carta es anulada. Porque de otra manera el enemigo tiene con qué acusarnos todo el tiempo, ¿verdad? Entonces este es el primer nacimiento. El primer nacimiento es a través de las aguas bautismales, donde muere. La Biblia dice que Jesús le dijo a Nicodemo que si uno no nace del agua y del espíritu no puede heredar el reino de Dios. Ahorita vamos a tocar un poquito el tema de la vez pasada, para más o menos refrescar, ¿verdad? Para los que no estuvieron, pero vamos a ir primero al segundo bautismo, en donde se hace el segundo nacimiento. Amén. Y para eso vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 1 verso 23. Y alguien que quiera leerlo, amén, adelante. Primera de Pedro capítulo 1 verso 23.
Estoy buscando el capítulo Dice, siendo renacidos, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 23 nada más, ¿verdad, hermano? Amén. Si vemos ahí está bien claro en dónde volvemos a nacer nosotros. Nosotros nacemos, el segundo nacimiento es a través de la palabra, es a través de la palabra de Dios. Ciertamente se necesita el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque, aquí está una cosa que no sé si va a ser complicado o no. ¿Se acuerdan que la vez pasada estuvimos hablando acerca de la palabra de Dios? Que la palabra no es un libro cualquiera, no es un libro solamente que uno se lo aprende y se lo aprende de derecha a izquierda y ya. No, este es un libro que está vivo porque es la palabra de Dios, la palabra de Dios es espíritu. Entonces, ¿se acuerdan que hablamos de que la letra mata más el espíritu vivifica, ¿verdad? Uno puede tener mucho conocimiento de la palabra y no tener revelación de la palabra. Hay gente que estudia demasiado la palabra y se la aprenden, pero aprenden solamente lo que les están enseñando. No están abiertos a la revelación. Amén. La última cita que leímos fue Primera de Pedro. No. Sí, la última cita fue Primera de Pedro 1:23. Amén. Amén. Entonces no hay revelación. Cuando la palabra de Dios nos las aprendemos nada más así como carnalmente se diría, ¿verdad? Y no hay, nosotros necesitamos, para nosotros poder tener la revelación de la palabra, necesitamos tener al Espíritu Santo. Y repito otra vez, esto no se refiere a los dones, no se refiere a la manifestación. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, se refiere a que el Espíritu Santo permanezca en nosotros. No que solamente nos visite, no que solamente... porque el hablar en lenguas no significa que yo tengo al Espíritu Santo. Porque recordemos que esa es solo una manifestación. Eso es un don que nosotros tenemos ya. Y los dones son irrevocables. Usted puede estar caído, usted puede estar en pecado. Y como ese don ya es suyo, es un regalo que Dios ya le entregó, entonces usted puede seguirlo usando. Pero eso no significa que el Espíritu Santo esté en usted, ¿verdad? Entonces, para nosotros entender la palabra necesitamos que el Espíritu Santo permanezca en nosotros, porque entonces es donde se cumple la palabra que dice que el Espíritu vivifica, ¿verdad? Nos da vida. Nosotros recibimos vida nueva a través de la palabra de Dios. Ahora vamos a leer el libro de Santiago 1, verso 18. Y lo voy a leer yo aquí rapidito. Y dice la palabra de Dios. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos... no tengo el ese completo. Permítame. ¿Te lo leo yo? Amén. yo lo tenía. Ok. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Tu teléfono está mudo. Sí. Perdón, tu micrófono. 18. Sí, es que yo estaba en el capítulo 3. Amén. Vemos que es bien claro ahí donde es el segundo nacimiento. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Ese es el segundo nacimiento a través de la palabra. ¿Qué es la palabra? Si vemos, hay otro texto donde dice que, bueno, ahí donde le estaba hablando a Nicodemo, que dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros somos nacidos del espíritu? Si vamos a Juan, al libro de Juan, donde dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? El verbo es la palabra. Si los estoy confundiendo, me dicen, ¿ok?
La palabra, el verbo es la palabra. ¿Y qué es la palabra? Esto. Entonces, la palabra es Dios mismo. Nosotros, cuando nos estamos comiendo la palabra, nos estamos comiendo a Dios mismo. Nosotros estamos renaciendo a través de la palabra. Es por eso que es muy importante que nosotros estemos escudriñándola constantemente, porque entre más nosotros la estemos escudriñando y le estemos poniendo por obra también, ¿verdad? Porque no basta con solamente leerla. Necesitamos permanecer en la palabra, leerla, y lo poquito que vayamos aprendiendo día con día necesitamos ponerlo por obra para que entonces surja el efecto. Porque si nosotros solamente la leemos pero no le estamos poniendo por obra, entonces de nada nos está sirviendo, ¿verdad? Volvemos a repetir que es entonces como si yo tengo libros de dietas rigurosas, pero nunca las hago. Solamente tengo toda la información, pero nunca la pongo por obra. Nunca va a haber un cambio en mi vida. Nunca me voy a hacer más saludable por muchas recetas buenas que yo tenga. Así es la palabra de Dios. Si nosotros no la ponemos por obra, es en vano que nosotros la estemos leyendo, ¿verdad? Entonces, para que haga efecto necesitamos leerla y ponerla por obra, porque entonces nosotros estamos renaciendo. Por eso en Romanos 12:2 dice que no nos conformemos. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos transformamos a través de renovar nuestro entendimiento, lo que conocemos, nuestro conocimiento, ¿verdad? Hay un dicho en el mundo que dice que somos lo que comemos. Y ciertamente nos vemos, ¿verdad? Dependiendo de lo que comemos cada uno de nosotros. Espiritualmente también es igual. Si nosotros nos estamos alimentando de la palabra, la espiritualidad, y nosotros lo estamos poniendo por obra, se va a ver en nosotros el cambio, ¿verdad? Porque entonces vamos a empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento, porque vamos a empezar a hacer cambios en nuestra vida. Si el Espíritu Santo permanece en nosotros, el Espíritu Santo es el que dice la Biblia, ¿verdad?, que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Es quien nos redarguye de pecado. Es el que nos enseña lo que está bien y lo que no está bien. Entonces, así es como viene el cambio, así es como viene el nuevo nacimiento, porque empezamos a cambiar, a dejar hábitos que teníamos antes, porque como empezamos a entrar al conocimiento, empezamos a dejar los hábitos viejos que teníamos. Por ejemplo, si una persona se alimenta de puras telenovelas, ¿qué es lo que va? Si ustedes se fijan, hay mujeres, incluso los niños, en las casas donde se ven muchas telenovelas, ustedes ven a las niñas actuando como las actrices, porque es de lo que se están alimentando todos los días. Entonces, ¿de qué estamos alimentando nosotros nuestro ser espiritual? ¿En qué es en lo que estamos pasando más tiempo? Porque tendría que ser en la lectura de la palabra. Pero si nosotros nos estamos alimentando de televisión, eso se va a notar. Eso se va a notar en nosotros porque no estamos alimentando nuestro ser espiritual. Ese ser espiritual que tiene que ser alimentado para que nosotros crezcamos, porque de otra manera, por eso es que hay tanto cristiano que lleva toda una vida, puede llevar 30 años en el evangelio y sigue como un bebé, no hay madurez en ellos. Y uno dice, pero si lleva tantos años en el evangelio, ¿cómo es posible que siga haciendo las cosas que hacía antes? Porque no ha nacido de nuevo. ¿Sí? Entonces, esas personas que siguen viviendo la misma vida que llevaban, solamente vinieron y se bautizaron en las aguas, pero nunca hubo un segundo nacimiento. Dice, Jesús le dijo a Nicodemo que no pueden ver el reino de Dios. No pueden entrar porque no ha habido el segundo nacimiento. No basta con venir y bautizarse en las aguas, porque eso cualquiera lo puede hacer. Y muchas veces lo tomamos a la ligera, sino que tenemos que ser transformados a través de la palabra, porque es ahí donde viene el verdadero nacimiento. Y eso se tiene que reflejar en nosotros. Eso es lo que nos ayuda a nosotros crecer y madurar. Entonces, muchas veces, yo creo que ustedes han escuchado, ¿verdad? Ese dicho que dice, no ha nacido de nuevo. Pero ¿a qué se refiere? Mucha gente lo dice y ni siquiera sabe a qué se está refiriendo, ¿verdad? Entonces es muy importante eso, que busquemos el nuevo nacimiento. El más importante es eso, a través de la palabra de Dios. Amén. Voy a ver las citas que tengo aquí guardadas porque no las pude escribir ahora, pero
Si alguien tiene una opinión, adelante, mientras las voy a dejar que opinen. Quería dar una opinión de cuando me bautizaron a mí. Yo sentí que no cambié en nada. No sentí que había una nueva Melissa. Y yo le preguntaba al Señor, ¿y por qué voy a la iglesia a dormirme, Dios mío? Cuanto yo pudiera estar cantando, apuntando cosas en el cuaderno y escudriñando la palabra para yo sensibilizarme. Y ahorita del 2023, 23, 24 al 25, he notado un cambio que un día me mandó a soñar. Soñé un sueño, me decía, renovación de bautismo, varias veces. ¿Qué me quieres decir, Señor?, decía yo, y le pregunté a alguien en mi iglesia, ¿alguien me puede decir si hay renovación de bautismo? Le dije, no, me dice, no hay. Y vengo en lo privado y le digo, ¿no será, Señor, que me quieres renovar mi persona por dentro y por fuera? Como que Dios me mandó el sueño y que yo misma me respondiera que Él me estaba cambiando en la Melissa que soy ahora, porque en aquellos tiempos yo llegaba a la iglesia a dormirme en los hombros del esposo que me dio el diablo, no me lo dio Dios. Entonces me dijo el pastor, usted se tiene que bautizar porque la iglesia lo exige para su boda. Y ahí yo sentí que no era un bautismo que venía de que me estaba saliendo, de que el Espíritu Santo me guiaba, sino que era el hombre, porque el pastor Alex Mendieta nunca me dijo que eso se hacía basado conforme al Espíritu Santo, sino basado en los hombres. Y entonces Dios me mandaba esa palabra, renovación del bautismo, renovación del bautismo. Y alguien me dijo, usted no se puede meter al agua segunda vez, dice, pregúntele a alguien. Y en ese momento Dios me mandó y Él mismo como que me hizo que yo sintiera que esta Melissa que soy ahora es la que Él quiere, sino que aquella que forzaron, la bautizaron para que aprobaran ahí la boda y aprobaran de que todos estaban de acuerdo que yo me había metido a esa agua, que no era con mi sentir, de que el Espíritu Santo me hiciera sentir. Y hasta ahora, de 2023 para acá, yo siento cuando Dios me quebranta, cuando Dios me manda a predicar, cuando me manda a decirle una palabra a otro, y cuando algo lo estoy haciendo mal, en lo privado, yo sé que algo está mal y él te saca la carne. Donde tú la quieras meter la carne, si esa carne quiere, un ejemplo, tratar a una persona, ofenderla, salte de ese punto y es Dios el que te está cambiando por dentro y por fuera, como cuando sacan esa caparazón de esa mariposa que primero es la oruga que va forzando ese gusano, lo va forzando y no es porque esta carne quiera, sino que es Dios que te va cambiando. Él te cambia como que te entró sangre, de esa sangre que limpia, y ya cuando estás por encima tú no vas a fingir cuando dijiste aquello, sino que viene de que ya Dios te va haciendo, te va moldeando a una nueva persona. Eso es todo. Amén. Amén. Miren, vamos a leer en Santiago 1, capítulo 21. Santiago 1, capítulo 1, verso 21, y dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Por qué dice puede? Puede hacerlo, pero eso depende de nosotros. Sí, la palabra de Dios puede salvar nuestras almas, pero si nosotros la ponemos por obra, porque vuelvo y repito, si nosotros solo la leemos y no la ponemos por obra, entonces es en vano lo que estamos haciendo, es un trabajo en vano, ¿verdad? Y a lo que decía nuestra hermana Melissa, ciertamente el bautismo, cuando uno se bautiza en las aguas, no cambia a nadie, porque el bautismo es un compromiso nada más. Es un compromiso que nosotros estamos haciendo con Dios, ¿verdad? De dejar la vida vieja. Pero no es algo que nos va a transformar. El bautismo no nos transforma. Lo que nos transforma es la palabra de Dios.
si la ponemos por obra. El bautismo es solo como un pacto con Dios que nosotros estamos haciendo, como una promesa de dejar la vieja vida. Eso es lo que es. Por eso mucha gente viene, se bautiza y nunca llega a cambiar, nunca son salvos, están en la iglesia todos los días, porque ustedes se sorprenderían de saber cuánta gente hay que nunca escudriña la palabra. Van a la iglesia y las únicas veces que leen la palabra es cuando están en la iglesia. Solo van y comen allá. ¿Se imaginan el ser espiritual de estas personas cómo está? Está raquítico, está desnutrido, no lo están alimentando. Solamente van y escuchan la predicación, quieren que les estén dando solamente la lechita en la boca cada vez que van al servicio, cuando nosotros tenemos que estar comprometidos a escudriñar todas las veces. Si vemos en el Antiguo Testamento, Dios le dijo al pueblo de Israel que estas palabras dijo que estarán en tu boca al levantarte, al acostarte, cuando estés en el camino, en todo momento. Así nosotros tenemos que estar con la palabra. Por eso les decía yo el otro día, es importante que si no tenemos mucho tiempo o vamos a estar en la calle, leamos un versículo, un solo versículo que durante el día lo estemos meditando en él, porque así va a llegar la revelación, va a llegar la revelación a nuestra vida. Amén. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. No todo el que se bautiza es hijo de Dios, porque el bautismo en las aguas no nos hace hijos de Dios. Lo que nos hace verdaderos hijos de Dios es el que seamos guiados por el Espíritu Santo, que ya no nos guiamos por lo que nosotros queremos o por nuestras, ¿verdad? Por nuestros deseos, ya no es por nuestros deseos, sino por los deseos de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Estos son los verdaderos hijos de Dios. Amén. En Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Primera de Pedro 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. No podemos nosotros quedarnos enanos, nosotros tenemos que buscar el crecer, el madurar en el camino de Dios, porque miren, hay algo muy importante, ¿verdad? Que lo dice en Gálatas 4:1. En Gálatas 4:1 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Verdad? Si nosotros nos quedamos niños, es igual como si siguiéramos siendo esclavos. No tenemos derecho. Sí, es bien claro, no tenemos derecho nosotros a las promesas porque somos chiquitos. ¿Cómo vamos a obtener los beneficios de un adulto? No se puede, necesitamos, si se fijan la importancia de que nosotros crezcamos en el camino de Dios, que maduremos, porque de otra manera, por eso muchas veces nosotros estamos pidiendo y no tenemos acceso, no podemos venir y decirle a Dios, Señor, mira, tu palabra dice esto. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo de nuestra parte. Como la otra vez que yo les repetía, las promesas son para los hijos. Hay muchas promesas en la Biblia y nos encanta, ¿verdad?, ver las promesas de Dios, pero las promesas son para los hijos. Si nosotros somos hijos, ¿qué dice la palabra de Dios? Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Tenemos que ser guiados por la palabra de Dios. Y aquí en Gálatas 4 del 1 al 2 me gusta mucho porque lo dice bien claro. Dice que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere, no hay diferencia entre el niño y el esclavo. Porque aunque es el niño heredero y es el dueño de todo, no tiene derecho a nada porque es un niño todavía. Amén. Entonces así nosotros también. Adelante, hermana. Es decir, que todo el tiempo no podemos estar tomando leche o fórmula, sino que ya tenemos que ir avanzando, ya comiendo víveres y cositas duras como cuando los niños le estamos dando alimentación complementaria. Amén.
Amén, sí, a eso se refiere. Porque imagínense si lo tornamos a la vida natural. Imagínense que a un niño le estén dando toda la vida leche. Ese niño no va a crecer. ¿Qué va a pasar? Con tanta leche va a llegar un tiempo en que se va a enfermar. Y es lo que pasa con muchos cristianos. Están solamente quieren su lechita, ¿y qué es lo que pasa después? Se van al mundo. ¿Por qué? Porque nunca alcanzaron la madurez, ¿verdad? Y un niño cuando no está maduro, con cualquier cosita se ofende, con cualquier cosita, cualquier cosa que ve mal en la iglesia, entonces se va al mundo. No, porque no hay nada, no hay convicción de nada, no hay nada que lo detenga. ¿Por qué? Porque nunca alcanzó la madurez. Nosotros tenemos que buscar crecer, no quedarnos. Hay muchos enanos espirituales en la iglesia. Nosotros no tenemos que ser enanos espirituales, tenemos que buscar alcanzar la madurez para que tengamos así acceso a las promesas de Dios. Porque entonces así sí vamos a poder decir, Señor, tu palabra dice esto y tu palabra, y ya como ya vamos a ser más maduros, ¿verdad? Vamos a tener una edad en la que podemos tener acceso a las promesas, entonces ya podemos venir y decir. Pero un bebé, ¿cómo le va a pedir un bebé? ¿Cómo viene un bebé y me va a pedir un carro? ¿Cómo me va a pedir mi hijo que le dé un carro, verdad? No, si le doy el carro, ¿qué va a pasar con él? ¿Se mata? ¿Va a tener un accidente? Todo lo podemos, si lo tornamos todo hacia lo espiritual, es lo mismo. Muchas veces nosotros le estamos pidiendo a Dios algo que Él sabe que no es bueno. No estamos listos para obtenerlo. Y si nos los da, no va a ser para nuestro beneficio. Así como a nosotros, a nuestros hijos, les vamos dando las cosas conforme a las edades de ellos, Dios así es con nosotros también. Amén. ¿Alguien más que quiera opinar algo, hermanos? Me llama mucho la atención, hermana, lo que decía ahorita y al final, porque de repente nos puede como llamar la atención a querer a que Dios nos coloque en un lugar alto cuando todavía no estamos capacitados, porque tal vez estamos llenos de resentimiento y queremos ir a quererle como ayudar a otra persona cuando todavía en nosotros no ha habido esa suficiente madurez para aceptar que otro venga y nos corrija y nos quiera ayudar, ¿verdad? Y nos haga ver que quizás en esa área estamos mal. Y en ese punto yo entendí así, hermana, de que, como decía la hermana, a veces no estamos preparados todavía para... queremos solo que nos estén dando lechita cuando ya tenemos un tiempo bastante para que ya empecemos a comer, como dice, la comida sólida, para que nos empiecen ya a exhortar y hablarnos pues ya no como un bebé, sino como un adulto que tenemos ya tener tiempito de estar en el Señor, ¿verdad? Como decía usted al principio, a veces hay personas que se van de los caminos del Señor porque no soportan, porque no están preparados, porque quizás quieren que Dios los suba a una posición alta cuando todavía no han cambiado, en pequeñeces están todavía, estamos mal. Sí, entonces todo es un proceso, todo es por escala, ¿verdad? Sí. Sí, amén, todo es un proceso, pero también es una decisión. Mire, por eso muchas veces, por eso nos tiene que venir la prueba. Por eso todos somos probados, porque antes de que Dios nos dé algo, tenemos que ser probados. Muchos en la prueba se van porque no soportan la prueba. La prueba es también para purificarnos. Nosotros cuando... es muy fácil, ¿verdad? Que nosotros digamos, tengo fe, cuando todo está bien. Confío en Dios, tengo fe. Cuando todo está bien, qué fácil decirlo. Qué fácil uno ser cristiano, ¿verdad? Pero cuando viene la prueba, es entonces donde nosotros tenemos que demostrar verdaderamente que amamos a Dios. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que preguntarnos, ¿por qué soy cristiano? ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué soy cristiano? Ustedes se han llegado a hacer esta pregunta, ¿cuál es la razón por la que yo soy cristiano? A mí me gustaría que algunas de ustedes me compartieran cuál es la razón de que ustedes creen que son cristianos. No, pues ahora sí no se aguantan.
Amén. Ya clamaron la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Porque tanto Él me amó que Él me dio ese amor y me hizo digna. Entonces, esa fue la decisión que yo tomé al sentir el amor de Dios, el saber cuánto Él me amaba y el enamorarme de Él. Eso fue lo que me hizo llegar a los caminos de Cristo. Amén, mi hermana. ¿Alguien más, hermanas, que quiera compartir? Amén, hermana. Voy a opinar algo. Yo soy cristiana porque cuando veo que Él murió en la cruz por mí, yo no debo de regresar atrás, porque si dejo la prueba, me puede venir algo peor en el mundo. Porque aunque yo le diga, mátame, como le dijo Elías, Dios no va a escuchar lo que yo le diga, porque Él va a estar puesto mi ojo a que no estoy soltando la prueba, sino que solo le estoy diciendo, no soporto, pero Él no me va a mandar a que la muerte me mate. Aunque aquella Jezabel que le amenazó a Elías y él se puso en miedo, él dijo, mátame, y Dios dijo, no, Elías, tú estás ahí en ese hoyo escondido y no has soltado la prueba. Entonces yo no voy a soltar la prueba, porque eso es lo que el diablo quiere. Hay que ser maduros para que esos dientes muerdan cosas que Dios quiere que mordamos. Y no hablo de mordedura de comida, ¿ok? Amén, mi hermana. ¿Alguien más, hermanos? Amén, mi hermana. ¿Alguien más, hermanos? Amén. Yo creo que yo soy cristiana porque no hay un amor tan grande y tan hermoso y alguien que pudiera amarme de tal manera que se entregó a sí mismo en ese sacrificio de la cruz del Calvario. Cuando yo me ponía a pensar de que Él podía venir y yo me podía perder, yo estando en nada en el mundo, el Espíritu Santo me convenció, me enamoró, me envolvió y me endulzó el alma y el corazón. Me atrajo con lazos de amor por su misericordia. Yo entendí que yo no era digna de su amor ni de su misericordia, que yo no era digna de su gracia y que por su gracia y su amor Él me estaba hablando. Eso me enamoró de Dios. Me hizo entender que si Él venía, yo me podía perder. Amén. Y esa es la verdadera razón por la que nosotros tenemos que buscar a Dios. Ser cristianos, ¿por qué? Por amor y por agradecimiento, ¿verdad? Mucha gente viene a Cristo porque tiene una necesidad. Mucha gente viene porque quiere que Dios le dé algo. Hay mucha gente que ha venido aquí, ¿verdad? Como les digo, nosotros antes teníamos gente que venía a ayunar aquí y venían, pero porque querían algo de Dios. No era porque lo querían a Él, querían algo de Él. Nosotros tenemos que quererlo a Él, no los beneficios de Dios, sino a Dios mismo, porque ya es suficiente con lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, ¿verdad? Vamos a leer esta cita en el libro de San Juan 6:53. La hermana Xiomara levantó la mano, hermana, disculpe. Amén, hermana Xiomara. Adelante. Ok, yo quiero decir que yo soy cristiana porque, bueno, por la razón más grande, porque soy cristiana, porque yo amo a Dios, y si yo me voy al mundo, pues el mundo no tiene nada para mí, nunca tuvo nada. O sea, yo no podría decir yo ya no voy a ser cristiana, porque ¿cómo me voy a regresar al mundo? O sea, eso es lo que yo pienso. ¿Puedo opinar? Amén, mi hermana. Yo soy cristiana porque Él me amó primero y porque necesito de Él cada día. Porque sin Él mi vida no tiene sentido. Sin Él no sé dónde estaría mi alma. Quizás
verdad, mi alma pues estuviera perdida. Y soy cristiana, verdad, porque Él tuvo misericordia de mí, porque Él me trajo, verdad, me buscó. Llegó a los 99, pues sí fue a buscarme. Y lo que usted dice es muy cierto. Tenemos que amar a Dios, no porque los beneficios que podamos tener de Él. Tenemos que amarlo por lo que ella hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Amén, así es, mi hermana. Vamos a leer el libro de San Juan, capítulo 6, verso 53 en adelante. Amén. San Juan 6, 53. Leo, hermana. Amén, mi hermana. Léale hasta el verso, del 53 al 56. Amén. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ese, hermana. Sí, sí, hermana. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Amén. Ahí la palabra otra vez es muy clara. Si ustedes ven, dice, de cierto os digo, si no coméis mi carne, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿De qué está hablando cuando habla de la carne de Jesús y de la sangre? Amén. Si los confundo. Adelante, hermana. Dariana. Yo entiendo que eso se refiere a la Santa Cena que Él dejó por costumbre. Recuerden que Él se comió la Santa Cena con sus discípulos. Él le enseñó lo que es la Santa Cena, que es el vino y el pan, el vino que representa su sangre y el pan que representa el cuerpo de Cristo. Amén. Sí, pero... Yo pienso que es la Biblia, ya. Amén, miren. La sangre es el pacto, ¿verdad? Jesús nos lavó a través de su sangre. Cuando está hablando de que el que come mi carne, dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Si nosotros no aceptamos el pacto, ¿verdad?, de Cristo, que fue a través de su sangre, ¿verdad? Aceptamos la salvación, que es un regalo que no merecemos, pero Él nos los dio por amor a nosotros. Y cuando habla de su carne, se está refiriendo a la palabra de Dios otra vez. Porque dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Cómo nosotros obtenemos la vida eterna? Aceptando, haciendo el pacto con Él a través del bautismo, ¿verdad? Cuando hacemos el pacto a través del bautismo, estamos aceptando el regalo que Él nos da, que es la salvación. Y después, cuando nosotros comemos su carne, estamos comiendo la palabra de Dios. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Hay otra cita donde dice también el que permanece en mi palabra. Creo que ahorita lo leímos. Es el que dice, el que permanece en mí, yo permanezco en él, yo haré lo que... ¿Ese o no? Lo leímos ahorita, se me hace. Creo que aquí lo tengo, déjame ver. Así es. Santiago. Sí, creo que sí. Sí. No, creo que no lo hemos leído. Pero miren, antes de ir a esa cita, podemos ir más atrás.
podemos ir más atrás. En el mismo capítulo 6, en el verso 32 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Y cuál es el verdadero pan del cielo? El pan que descendió. En una palabra donde dice que descendió del cielo, se refiere a Jesús también. Y recordemos otra vez que Jesús es el verbo, porque dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Si permanecéis en mi palabra. Hay una palabra, ¿no encontraste la otra, Dariana, la que dije primero? Algo que dice eso, que permanece, porque está San Juan, pero no creo que es esa la que yo había leído, que dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que quieras, pero no era esa la que estaba buscando. Amén, la voy a buscar. Mientras, ¿a alguien le gustaría opinar algo o compartir algún pensamiento o algo que piensen acerca de esto? O si están confundidos o si quedaron confundidos, amén. Díganme también. ¿Me oye? Apenas sí, ya la oigo, mamá. Bueno, te hablé la otra entonces. Bueno, hermanita, yo a veces escucho bien la escritura y después yo hablo. Cuando uno lee la palabra, hay que leerla. Hay que leerla porque uno puede leer un versículo y ese versículo usted te lo va a leer. Y entonces después, en otros días, vuelve a leer el mismo versículo. Y en un versículo, a veces el Señor le habla 3 veces por ese versículo. Un día le habla una cosa, otro día otra cosa, pero ya uno tiene que tener por lo menos, cada vez que uno lee el versículo, pedirle al Señor que le dé entendimiento y sabiduría para no entender la palabra. Y la palabra es el pan de vida, su palabra. Su palabra viene siendo su cuerpo. Y la sangre, para mí la sangre de Cristo es el río de agua viva. Es el río, es el agua que uno tiene que beber. Y el Evangelio es poder de Dios. Cuando uno ya es cristiano, uno ya tiene ese poder. Por eso es que aunque vengan pruebas, vengan luchas, porque siempre el cristiano nunca va a estar bien. Nunca. El cristiano que siempre